C5, C6, C8 y T1. Recordemos que hay 8 nervios cervicales porque en Atlas hay un doble nervio, ¿verdad? Sale uno por arriba y uno por debajo. Vamos a ver también que hay una pequeña diferencia en las relaciones de las raíces nerviosas que van a formar el plexo braquial, porque C5, C6 y C7 salen en el agujero de conjunción de la vértebra, ¿verdad? O agujero intervertebral, mientras que C8 y T1 nacen por debajo del cuerpo vertebral. Entonces las relaciones, aunque son cosas sencillas, mínimas, son importantes y vamos a mencionarlas. Entonces, C5, C6, C7, C8 y T1 van a ser las raíces nerviosas de donde se va a originar el plexo braquial. Usted dijo que C8 y T1 salen del, digamos, por debajo. Por debajo del cuerpo, y las otras van a salir en el agujero de conjunción. El plexo braquial, que es lo que estamos viendo en este caso, se va a encargar de la inervación de todo lo que va a ser el miembro superior, y va a ser inervación tanto motora como sensitiva. Si ustedes se recuerdan, en la médula espinal hablamos de las intumescencias, y habían dos, una intumescencia cervical y una intumescencia lumbar. La intumescencia cervical se forma por el aparecimiento de estas raíces que van a dar o van a formar a lo que va a ser el plexo braquial. Entonces el plexo braquial se encarga de inervar al miembro superior. Las relaciones, como le decía, van a ser diferentes entre lo que es C5, C6, C7, C5, C6 y C7, que sería esta y esta, que como podemos ver, nacen en este agujero. Entre vértebra y vértebra se hace una escotadura, que se llama escotadura vertebral o agujero de conjunción, porque es donde ponemos una vértebra sobre otra. Cuando las raíces nerviosas salen del agujero de conjunción, van a pasar sobre esto que tenemos acá, que son las apófisis transversas de las vértebras cervicales. A ese nivel van a estar en relación con esta arteria que vemos aquí adentro, que son las arterias vertebrales, ¿verdad? Entonces C5, C6, C7 salen por el agujero de conjunción sobre la apófisis transversa en relación con la arteria vertebral. También van a pasar entre los músculos intertransversos, que son los músculos que vamos a encontrar entre las apófisis transversas. Mientras, se me olvidó que tenía flechas. Mientras que C8 y T1 lo van a hacer por debajo del cuerpo de la vértebra. Entonces las raíces nerviosas de C8 y T1 van a bajar, van a salir por debajo del cuerpo vertebral y se van a juntar en un espacio que tenemos acá, que se va a llamar la fosita suprarretropleural de Sevillot, la fosita suprarretropleural de Sevillot. Y en esa fosita suprarretropleural de Sevillot vamos a tener una estructura nerviosa bien importante que va a ser al ganglio estrellado de Neubauer. Entonces a ese nivel de la fosita suprarretropleural de Sevillot emergen las dos raíces de C8 y T1. A ese nivel encontramos al ganglio estrellado de Neubauer. Este ganglio estrellado de Neubauer es una estructura sensitiva. Neubauer. Ganglio estrellado de Neubauer, creo que aparece acá. Aquí. Las rojas y las miro yo. Entonces el ganglio estrellado de Neubauer. Entonces este ganglio se forma por la unión del último nervio, del último ganglio cervical con el primer ganglio torácico. Cuando nosotros hablamos de ganglios,
hablamos de estructuras sensitivas, ¿verdad? Cuando hablamos de nervios y ganglios, hablamos de raíces sensitivas. Las raíces motoras normalmente no van a tener ganglios. Entonces las raíces de C8 y T1 salen en este espacio, la fosita suprarrenopeural de Sevigó, y van a estar en relación con este ganglio, que es el ganglio estrellado del Yobagua, que se forma por la unión del último nervio cervical, el último ganglio cervical, con el primer ganglio torácico. Después, las raíces nerviosas se juntan y pasan por un triángulo que va a estar formado por los músculos escalenos. Entonces este triángulo se va a llamar triángulo intercostoescalénico. Ustedes se recuerdan, el escaleno anterior se inserta en el tubérculo de Bispran en la primera costilla, el escaleno medio se inserta en la segunda costilla. Entonces ese triángulo intercostoescalénico va a estar formado por el escaleno anterior, escaleno medio y la costilla. A ese nivel ya las raíces nerviosas del plexo braquial están en contacto o las podemos encontrar juntas. ¿Por qué es importante conocer por dónde pasan? Por las relaciones que van a tener, y porque en algún momento necesitamos conocer su recorrido para no lastimarlo o para buscar algo que lo comprima, ¿no? Entonces estos, al pasar por el triángulo intercostoescalénico, se meten por debajo de la clavícula y llegan al hueco axilar. Y en el hueco axilar, estas raíces que ya formaron troncos van a dar origen a los ramos terminales del plexo braquial. Entonces, en el triángulo podemos ver a todas estas raíces nerviosas. El triángulo, como dijimos, formado por el escaleno medio, escaleno anterior y la primera costilla. Entonces ahí dijo que pasaban las raíces del plexo braquial. Las raíces del plexo braquial. También en ese triángulo, como podemos ver en la imagen, pasa la arteria subclavia y la vena subclavia, ¿sí? Entonces las relaciones a este nivel del plexo braquial son importantes porque va en relación con los grandes vasos, ¿verdad? Con la arteria subclavia, con la vena subclavia. Acá pasan las raíces nerviosas por debajo de la clavícula, por encima de la primera costilla, se dirigen a la fosa axilar. Y recordamos que el límite de la fosa axilar va a ser la inserción del músculo pectoral mayor, y el pectoral mayor se insertaba en la corredera bicipital del húmero, ¿sí? Entonces pasa por debajo del pectoral y va a dar sus ramos terminales. En esta imagen que tenemos acá podemos ver al músculo escaleno, y estos que vemos acá son las raíces nerviosas. Aquí viene C5, C6, C7 estaba aquí, C7, C8 y T1. ¿Verdad? ¿Cuál? ¿Por qué no están amarillos? Ah, ellos están de colores. Realmente los nervios son como cremas, como un color cremoso, no son tan pálidos como acá, porque ya estaba de junto, pero no tienen un color como amarillo, un amarillo pálido. Son fáciles de identificar, y principalmente estos, porque son bastante gruesos, son nervios bien grandes. Yo tuve la oportunidad hace unos días de operar a una señora con una masa aquí que se suponía que era solo una masa de grasa, un lipoma, y cuando la empezamos a estimular, brincaba el brazo. Entonces empezamos a estimular en diferentes regiones del lipoma, y en todas nos provocaba contracción de los músculos del brazo. Entonces lo que iba dentro del lipoma era el plexo braquial. Ahí se quedó, porque si lo tocamos y lastimamos una raíz, vamos a tener problemas con la motricidad o sensibilidad del brazo de la señora. Entonces es mejor que se quedara con su chipuste feo, que no le gustaba la vena. Es lo que se lo dejó la doña. ¿Ah? Le dejaron una bola. Nada más la abrieron para O se le redujeron la
la bolita. Nosotros le quitamos la irrigación. Le quitamos la arteria que la irrigaba de su vena, que era la yugular externa. Y tal vez con eso reduce el tamaño. Solo eso. Bueno, entonces, vamos al esquema bonito. C5, C6, C7, C8 y T1 van a ser las raíces nerviosas que van a formar a nuestro plexo braquial. Una raíz ventral de C5 con una raíz dorsal de C6 van a formar al tronco primario superior. Es una raíz de C5 con una raíz de C6, es una ventral de C5 con una dorsal de C6, va a formar al tronco primario superior. C7 solito va a formar al tronco primario medio. C7 solito al tronco primario medio. Una raíz de C8 y una de T1 van a formar al tronco primario inferior. ¿Se ven las letras allá atrás, mucha? No se ve. Háganse un cachito para acá y se voltea. Porque no queda, no se puede pasar de este lado. Solo por allá. No, este es más complicado. Ahí sí. Bueno, entonces, raíz ventral de C5, porque la raíz dorsal formaba al medio frenco, ¿verdad? Raíz ventral de C5 con una raíz de C6, tronco primario superior. C7 solito, tronco primario medio. Una raíz de C8 con una de T1, tronco primario inferior. Entonces dijimos que íbamos a tener raíces, troncos, después tenemos cordones o fascículos. Vamos a tener nervios terminales y ramos colaterales. Entonces, ahorita vamos a formar a los cordones o fascículos. Una raíz ventral del tronco primario superior con una raíz del tronco primario medio y una del tronco primario inferior. O sea, tronco primario superior, medio e inferior van a formar al cordón posterior o fascículo posterior. Cordón posterior o fascículo posterior. A mí se me queda más fácil fascículo que cordón, no sé por qué, por alguna razón, pero cordón posterior o fascículo posterior. Entonces, tronco primario superior, tronco primario medio y tronco primario inferior, cordón posterior. Una raíz del tronco primario medio con el tronco primario superior van a formar al cordón lateral o fascículo lateral.
tronco primario superior con tronco primario medio, cordón lateral o fascículo lateral. Y el tronco primario inferior solito al cordón medial o fascículo medial. Entonces aquí tenemos armadas raíces, troncos, fascículos. C5, C6, tronco primario superior. C7 solito, tronco primario medio. C8, T1, tronco primario inferior. Una raíz que se origina de los tres troncos, del superior, medio e inferior, van a formar al fascículo posterior. Un ramo del tronco primario superior y uno del tronco primario medio al fascículo lateral o cordón lateral. Y el tronco primario inferior solito al cordón medial o fascículo medial. Entonces cada uno de los troncos va a tener divisiones anteriores y posteriores. Realmente deberíamos decir una rama anterior del tronco, pero no lo vamos a aprender así porque se complica un poquito. Al final, a veces solo el recordarse que es una anterior y una posterior nos puede complicar. Solo acordémonos del tronco, del nombre del tronco y de dónde se va a originar esa raíz. De ahí vamos a tener a los ramos terminales. Los ramos terminales del fascículo lateral van a ser al nervio músculo cutáneo, el nervio músculo cutáneo y la raíz lateral del mediano. Entonces los ramos terminales del fascículo lateral o cordón lateral, músculo cutáneo, salud, raíz lateral del mediano, los ramos terminales del cordón posterior o fascículo posterior van a ser el nervio radial, el nervio circunflejo, los ramos. El nervio circunflejo también se le puede, bueno, yo lo vi como axilar. Axilar, sí, el circunflejo es el mismo nervio axilar. El radial, circunflejo o axilar. Del cordón medial o fascículo medial van a ser la raíz medial del mediano, el nervio cubital y el nervio antebraquial cutáneo medial. Entonces ya tenemos raíces, troncos, cordones o fascículos y ramos terminales. Del cordón lateral, músculo cutáneo, raíz lateral del mediano. Del cordón posterior, nervio radial, nervio axilar, si le quieren poner axilar, o circunflejo. Del cordón medial o fascículo medial, la raíz medial del mediano, nervio cubital y nervio antebraquial cutáneo medial. Como vemos, hay una raíz lateral del mediano y una raíz medial del mediano. Estas dos se juntan y forman un solo nervio, al nervio mediano. El nervio mediano. Entonces ya tenemos acá raíces, troncos, cordones, ramos terminales. ¿Qué nos faltan? Ramos colaterales, ¿verdad? Nos faltan todos los colaterales. Si voy muy rápido, díganme, muchachos, porque a mí se me va la onda y hablo de corrido. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de ramos colaterales. C5, C6 y C7, C5, C6 y C7 van a formar al nervio torácico largo
o nervio de Charles Bell. Nervio torácico largo o nervio de Charles Bell. Esas son ramos colaterales. C5, solito. C5, de la raíz de C5, van a ser un ramo para el nervio frénico, que sería este que vemos acá. Un ramo para el nervio frénico y al nervio dorsal de la escápula. Entonces, de la raíz de C5 van a nacer dos colaterales propios, el dorsal de la escápula y un ramo para el frénico. De C5, C6 y C7, el nervio torácico largo o nervio de Charles Bell. En la anatomía antigua, un viejito que fue el que me hizo a mí estudiar anatomía, que me machucó un montón, le decía el nervio de campana. ¿Dónde está el nervio de campana? La iglesia de la vida no sabe. Era el nervio de Charles Bell, solo por el nombre. Bueno, del tronco primario superior, si ustedes ponen atención y de esa manera más o menos se acuerda uno, solo del tronco primario superior vamos a tener colaterales. El nervio supraescapular, que es una rama ascendente, y una rama descendente, que es el nervio subclavio. Nervio subclavio. Esto solo en los troncos, ¿verdad? De los fascículos o cordones, sí vamos a tener colaterales en los tres. En el cordón lateral vamos a tener a este acá arriba, que es el nervio pectoral lateral o nervio pectoral mayor. Nervio pectoral lateral o mayor. Vamos a mencionar de una vez el del cordón medial, que va a ser el nervio pectoral medial o nervio pectoral menor. Ajá. Ah, eso no importa. No, eso no importa. El orden de los factores va a tener el producto. Ah, este está aquí abajo. No importa, eso es. El orden no me preocupa tanto. Solo que se recuerde cuáles terminan ahí, ¿verdad? Vale. Entonces, del fascículo lateral, nervio pectoral lateral o mayor, del fascículo medial al nervio pectoral medial o menor. Estos dos, como ustedes ven en el dibujo, están unidos, porque van a formar una estructura que se llama el asa de los pectorales. Entonces, de estas dos raíces nerviosas vamos a formar al asa de los pectorales. Del fascículo posterior o cordón posterior van a nacer el nervio subescapular superior, el nervio tóraco-dorsal y el nervio subescapular inferior. ¿Cuál dijo que era el otro? ¿Superior, inferior y qué? Nervio subescapular superior, nervio tóraco-dorsal y subescapular inferior. Entonces, en esta imagen que tienen ahí, tenemos al plexo braquial completo, porque tenemos raíces, troncos, cordones, ramos terminales y todos los ramos colaterales. Creo que del cubital no salía, o antes del cubital no salían otros dos. Aquí había uno, creo que era cutáneo medial. Cutáneo medial del brazo y cutáneo medial del brazo. Porque, por ejemplo, en mi esquema no tengo
sino en la exterior. Pero ahí tampoco. Ahí sí. Antebraquial. El ocular, antebraquial y el cutáneo medial. Estos dos van. Ajá. Entonces me cuadra. ¿Sí le cuadra? Ah, bueno. Antebraquial. Entonces a este que tenemos acá, solo agreguemos de las raíces terminales. ¿Ok? Solo Bueno, es igual. el nervio torácico largo o nervio de Charles-Bell. Este nervio sale de la parte posterior del plexo braquial, es este que ves descender acá. ¿Ven? Este es el nervio de Charles-Bell o nervio del serrato mayor. Este nervio se encarga de inervar al músculo serrato. Entonces sale en la parte posterior del plexo braquial, pasa entre el escaleno medio y el escaleno posterior y se encarga de inervar a todo lo que va a ser el músculo serrato. Este va acompañado en su recorrido por una arteria que va a ser la arteria torácica lateral. Entonces la arteria torácica lateral acompaña en su recorrido al nervio torácico largo de Charles-Bell. Recuerden que la torácica lateral, ¿rama de quién era? ¿Cuál? Era de las ramas descendentes de la subclavia. Aparte está la torácica interna. El siguiente nervio va a ser el nervio dorsal de la escápula. El nervio dorsal de la escápula nace de la raíz de C5, pasa sobre el escaleno medio y el escaleno posterior y se encarga de inervar al músculo elevador de la escápula, que es este, al romboides menor y al romboides mayor. Entonces, nervio dorsal de la escápula nace de la raíz de C5, pasa sobre el escaleno medio, inerva al músculo elevador de la escápula, que es este que tenemos acá, inerva al romboides menor, que sería este, inerva al romboides mayor, nervio dorsal de la escápula. El nervio supraescapular es de las primeras raíces que nacen de los troncos. Que la otra raíz que nacía el otro nervio que nacía de una raíz que era S5 era la raíz que era para el frénico, ¿verdad? Que era una rama ascendente. El nervio supraescapular nace del tronco primario superior, pasa por la escotadura supraescapular. Si ustedes se recuerdan, en esa escotadura de la escápula teníamos en la escotadura supraescapular, dentro de la escotadura pasa el nervio, la escotadura es cerrada por un ligamento transverso y encima del ligamento pasa la arteria supraescapular. Entonces pasa por la escotadura supraescapular, llega a la fosa supraespinosa, da un ramo nervioso para inervar al músculo supraespinoso, pasa por la escotadura espinoglenoidea, que está entre la cavidad glenoidea y la espina de la escápula, y da un ramo para inervar al músculo infraespinoso. Entonces inerva al supra y al infraespinoso. Y aparte de eso, nos da otro ramo que va a ser un ramo articular. Entonces da un ramo para el supraespinoso que estaría acá, un ramo para el infraespinoso que estaría acá y un ramo articular, nervio supraescapular. El nervio subclavio nace del tronco primario superior, es un nervio bien pequeño y se dirige específicamente a un músculo, al músculo subclavio. Inerva solo al músculo subclavio, que es un músculo bien pequeñito que parte de la clavícula. Realmente no es un músculo importante dentro de los músculos del cuello, al músculo subclavio, nervio subclavio. De ahí tenemos a estos dos, que era el nervio pectoral medial y el nervio pectoral lateral. Estos dos parten de troncos diferentes, ¿verdad? Uno era del tronco primario
fascículo lateral y el otro del mediano. Y se juntan para formar un asa, que era el asa de los pectorales. Eso es lo que lo hace importante. El pectoral medial inerva al músculo pectoral mayor y menor. El pectoral lateral inerva solo al músculo pectoral menor. Y a este nivel, de una de las ramitas de la arteria subclavia, se van a juntar por abajo de este tronco arterial que está acá, que es la arteria toracoacromial. Entonces, por debajo de la arteria toracoacromial, las dos raíces nerviosas del pectoral medial y lateral se juntan y forman a la asa de los pectorales. Entonces, si alguien nos pregunta a qué nivel se forma el asa de los pectorales, por debajo de la, ¿qué sería? De la salida de la arteria toracoacromial, ¿verdad? O el origen de la arteria toracoacromial. Acá tenemos a los dos, lateral y el medial. Esta es nuestra arteria toracoacromial. El nervio subescapular nace del cordón posterior, camina sobre el músculo subescapular, es el que estamos utilizando acá, camina sobre el músculo subescapular, inerva al músculo subescapular y al músculo redondo mayor. Entonces el nervio subescapular inerva al músculo subescapular y al músculo redondo mayor. El nervio dorsal ancho inerva al músculo dorsal ancho. Esto está complicado. Ahí tenemos al nervio músculo cutáneo. El músculo cutáneo nace del cordón lateral, perfora este músculo, que es el músculo coracobrachial. Entonces, este nervio, el nervio músculo cutáneo, le dicen el nervio perforante de Casselius, porque perfora el músculo, y al músculo le dicen el músculo perforado de Casselius, porque lo atraviesa el nervio. Entonces el nervio músculo cutáneo perfora al músculo coracobrachial, viaja posteriormente sobre el brachial anterior por detrás del bíceps. Al llegar al epicóndilo se convierte en el nervio antebrachial anterior. Se encarga de inervar la región lateral del antebrazo. O sea, esta parte verde que vemos acá sería la región que va a inervar, o su dermatoma. Cuando hablamos de los dermatomas, son las zonas de inervación de los diferentes nervios. Nervio músculo cutáneo inerva los músculos de la región anterior del brazo, que va a incluir al bíceps, al brachial anterior y al coracobrachial, y termina convirtiéndose, como decíamos, en el nervio antebrachial cutáneo. El nervio mediano. El nervio mediano es de los más voluminosos y más largos que tiene el plexo brachial. El nervio mediano nace de la unión del cordón lateral y del cordón medial. Este viaja sobre el músculo coracobrachial, llega al codo por el surco bicipital. El surco bicipital es el que tenemos acá en el brazo. Ese surco bicipital va a estar formado por el tronador redondo y el bíceps brachial. Entonces el nervio mediano, que podemos bajar acá,
llega al codo por el surco bicipital y se vuelve, como dice su nombre, se murió la materia. Ya murió. Y llega, y en la parte media se convierte en un nervio que viaja en la mitad del brazo. Va a viajar entre los músculos. Entonces, en el antebrazo pasa sobre un músculo que tenemos acá, que sería el pronador redondo, pasa entre el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar, la viaja en medio de los dos, ratitos apunta, y llega a la muñeca. En la muñeca atraviesa el túnel del carpo, ¿verdad? El túnel del carpo va a estar formado. ¿Puedo regresar una, perdón? Sí. El túnel del carpo llega a la muñeca y atraviesa el túnel del carpo. En el túnel del carpo va acompañado por los tendones flexores superficiales y profundos de los dedos y todo el tanto del flexor común de los dedos, el flexor del primer dedo o del dedo pulgar, y el túnel del carpo va a estar formado por los huesos del carpo y por esta estructura blanca que tenemos acá, que es el retináculo flexor de la muñeca. Entonces el túnel del carpo es bien importante recordarlo. Como este viaja en un túnel que se encuentra a nivel de la muñeca, en las personas que trabajan con las amas de casa porque lavan ropa o barran, y en los hombres que trabajan con máquinas que vibran, suelen tener lesiones del nervio mediano y se manifiestan como dolor no solo de la muñeca, brazo, hombro, incluso cuello. Pero si lo pensamos, tiene una razón. El origen del nervio es de la región cervical. Entonces lo que hay que hacer en esos casos cuando hay una compresión del túnel es romper al retináculo flexor. Se rompe este tendón y se libera el nervio y las molestias van a ceder. El nervio mediano se va a encargar de inervar al primero, segundo, tercero y la mitad del cuarto dedo. O sea, el cuarto dedo solo inerva la mitad. Entonces el nervio mediano inerva el primero, segundo, tercero y la mitad. Y la región tenar de la mano, ¿verdad? Porque hay una región tenar y una región hipotenar, ¿verdad? Entonces a la región tenar de la mano, de la palma de la mano, la inerva el nervio mediano. El nervio axilar va a pasar por un cuadrilátero. Ese que tengo que cuidar mi tenemos acá. teléfono. El nervio axilar pasa por este cuadro que tenemos acá, que es el cuadrilátero húmero tricipital de Belpop. Y ese cuadrilátero húmero tricipital está formado por el húmero, la cabeza larga del bíceps braquial. Este espacio que tenemos acá lo atraviesa el nervio axilar. Este se llama el cuadrilátero húmero tricipital de Belpop. Los límites van a ser el húmero, redondo menor, redondo mayor y cabeza larga del bíceps braquial. Entonces, es un nervio que atraviesa el cuadrilátero húmero tricipital de Belpop y va a dar sus ramos terminales. Va a dar ramos para el deltoides, para el redondo menor, y da un ramo sensitivo que es el nervio cutáneo lateral superior. Va al nervio cutáneo lateral superior. Creo que aquí tengo los límites del cuadro. Así. Ahí están los límites del cuadrilátero húmero tricipital: redondo menor, redondo mayor, húmero y cabeza larga del tríceps braquial. Perdón, ahora
Cara de importancia del cuadrilátero que a él lo atraviesa el nervio maxilar. Nervio radial. El nervio radial nace del cordón posterior. Este pasa por otra estructura acá, que es el triángulo húmero tricipital de Avelino Gutiérrez. El triángulo de Avelino Gutiérrez. Al triángulo de Avelino Gutiérrez lo forman el húmero, la cabeza larga del tríceps y el redondo mayor. Entonces es un triangulito nada más. Algunos dicen que lo atraviesan y otros que lo ven que pasa en el fondo del triángulo. Pero como es el único latino que aparece en los términos anatómicos, lo vamos a recordar. El triángulo de Avelino Gutiérrez. Entonces sale del cordón posterior, pasa por el triángulo de Avelino Gutiérrez, va acompañado de la arteria humeral o braquial y llega al codo. Pasa por el canal bicipital externo y da dos ramos. Un ramo superficial, que es sensitivo, y un ramo profundo, que es motor. El nervio radial se va a hacer posterior al llegar a la muñeca. Cuando llega a la muñeca, el nervio radial viene del lado del pulgar, ¿verdad? El nervio radial viene anterior y en la corredera visible, en la tabaquera anatómica, el nervio radial se vuelve posterior. Entonces inerva al dorso de la mano. Entonces ustedes ponen atención en el recorrido, viene acá y se hace posterior, acá a nivel de la tabaquera anatómica. Entonces en la tabaquera anatómica nuestro nervio radial se vuelve posterior y se encarga de inervar a los músculos de la región dorsal de la mano. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Aquí están los límites de la tabaquera anatómica porque si no se acordaba. El abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar forman a la tabaquera anatómica. Y la importancia de la tabaquera, entonces, ¿qué es? Que a ese nivel, el nervio radial de anterior se vuelve posterior. Nervio radial. Nervio cubital. El nervio cubital se origina del cordón. El nervio cubital se origina del cordón medial, desciende por detrás de la arteria humeral, pasa por detrás del codo en el canal epitropio lecraniano, acá en el codo. Ese es el que cuando nos somatamos el codo duele hasta el alma. Es el nervio cubital. De ahí acompaña a la arteria cubital, que si ustedes se recuerdan, va a viajar del lado del quinto dedo, del dedo meñique, ¿verdad? De este lado radial, de este lado cubital. Atraviesa para llegar a la muñeca un canal que se llama el canal de Guyon. El canal de Guyon. Y al pasar el canal de Guyon, da ramos sensitivos y motores. Y se encarga de inervar al quinto dedo y la mitad del cuarto. Lo que no inervó el mediano, que era el quinto y la mitad del cuarto. Entonces, este dedo y la mitad de este son inervados por el nervio cubital. El canal de Guyon se forma por la unión entre el hueso ganchoso y el hueso pisiforme. Entonces, entre el ganchoso y el pisiforme hay un ligamentito y ese espacio se llama el canal de Guyon. Entonces, los límites del canal de Guyon: hueso ganchoso y hueso pisiforme. Y ese, mis niños, es el plexo braquial. Sí,
examen, o viene el braquial o viene el bucosacro. Tienen que hacer en el examen dos esquemas: o braquial o bucosacro, más el cervical. Entonces el cervical viene y acá el braquial o el bucosacro, sí, porque el solar es más sensible. El solar es más sensible. Entonces, esto es plexo braquial. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Clarísimo, ¿verdad? Tengo un par de dudas. Ulnar o cubital. La ulna es el cúbito, ¿verdad? Muy bien. Fichas. Esquemas.